Hola mi gente linda, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy prepararemos un delicioso flan de panes duros, o algunos le conocen como pudín. Bueno, aquí tengo 1 litro de leche y le voy a agregar una rajita de canela o canela al gusto. También le puedes poner canela molida sin problema alguno. Lo tengo a fuego bajito calentando. También estoy agregando la ralladura de un limón, solamente la cáscara. Cuiden que no se venga lo blanquito para que no se ponga amargo. Esto lo puedes suplir por la esencia que tú gustes, ya sea de vainilla, ya sea la ralladura de una naranja o la esencia que tú prefieras. Vamos a calentarlo para que suelte el sabor la canela y también en este caso la ralladura de limón. Y lo tengo a fuego bajito para que la leche no vaya a subir y derramarse. A propósito, te invitamos a suscribirte y formar parte de esta familia. Recuerda que por aquí hay videos nuevos cada semana. No olvides activar la campanita de notificaciones. Y si no llega, puedes checar por acá lunes, miércoles y viernes, que muy probablemente habrá nuevo videito después de las 5 de la tarde. Así que por si gustas darte una vueltecita, te lo agradezco de corazón y muchísimas gracias por tu apoyo. También vamos a agregar 150 gramos de azúcar. También puedes endulzarlo con leche condensada si gustas y vas a ver esto más delicioso todavía. Mientras tanto vamos a preparar nuestro caramelo. Aquí yo tengo una taza, 150 gramos. Puedes agregar un poquito más si gustas, dependiendo del molde donde vamos a agregar nuestro delicioso postre. Y lo vamos a llevar a calentar a flama bajita o a flama mínima hasta que se empiece a derretir y formar el caramelo. Hay que tener solamente mucho cuidado de que nuestro caramelo no se vaya a quemar, porque si no va a estropear y va a saber amargo nuestro flan y no queremos eso. Así que nada más vamos a tener cuidado de eso. Así que hay que estar pendientes de nuestro caramelo. Listísimo, nuestro caramelo ya está más que listo. Vámonos a nuestro molde que ya tenemos reservado para este delicioso postre. Bueno, vamos a agregar rápidamente nuestro caramelo en nuestro molde. Y con un trapito rápidamente movemos para que el caramelo se esparza por las paredes del molde. Muy bien. Este molde es de aluminio desechable, pero puedes usar el molde que tú tengas. Este es con capacidad de 1 litro. Si tienes un poquito más grande, te recomiendo uno más grande porque siento que aquí todavía va a sobrar un poquito de mezcla y lo voy a poner en otro más, pero ahorita te cuento. Vamos a reservar y continuamos con lo demás. Por aquí tenemos pan duro, de ese pancito que ya uno no se come. Puedes usar el pancito ya sea dulce o el que no tiene azúcar, el que tengas, ya sea pan de caja, pan Bimbo, o en este caso son pedazos de bolillos. Incluso hay un pedacito de pan dulce. ¿Cuánto? Yo aquí tengo 200 gramos. Así que esos panes duros no los vayas a tirar. Puedes hacerlos en este delicioso postre. Por este lado ya se calentó muy bien. Estuvo ahí como por unos 15 minutos aproximadamente. Ya soltó el sabor, todo muy bien. Bueno, en mi caso voy a colar tantito lo que son las rajitas de canela. Bueno, aquí solamente como para que se remojen, voy a agregar los pedazos de panes duros, panes viejos, y vamos a remojarlos, hidratarlos un poquito aquí. Bueno, en la licuadora vamos a agregar lo que ya tenemos acá reservado. En mi caso la verdad es que ya está temperado, pero lo puedes agregar caliente sin problema alguno. Vamos a agregar 6 huevos y en mi caso le voy a agregar todavía un poquito más de toque de canela en polvo, un poquito nada más. Vamos a llevar a licuar perfectamente y regresamos. Una vez bien licuado podemos agregarlo así tal cual. En mi caso yo lo voy a pasar por un colador solamente como para que salga un poquito más limpio nuestro flancito, pero es cuestión de gustos. Muy bien, lo vamos a agregar ahora
en nuestro molde previamente con caramelo. Me quedó un poquito que voy a poner ya en otro molde. Así que si tienes un moldecito como de 1,5 litros, va a venir súper bien. Bueno, lo vamos a llevar en un traste más grande, en mi caso es en una olla. Le puse agua, un poquito de agua, que esté como a la mitad o 3/4 partes del nivel de donde está nuestro postre. Si tienes un tapita que selle muy bien, pues con eso. En mi caso tiene este huequito, así que como no quiero que salga nada de vapor, le voy a poner papel aluminio. Le puedes poner un trapito también. Lo voy a sellar con papel aluminio y lo voy a llevar a cocinar a fuego medio o fuego normal, no hay ningún problema. Aquí durante 40 minutos o hasta que esté bien cocidito nuestro flan o pudín, como algunos le conocen. Así que hay que estar checando. También hay que checar cada 10 o 15 minutos si el agua ya está evaporada. Hay que agregarle antes de que se evapore totalmente para que no trabaje en seco nuestra olla. Bueno, pues ya quedó nuestro delicioso postre. Lo mantuve como por 1 hora y 10 minutos más o menos a flama normal, y sí estuve agregando agua cada 10-15 minutos porque sí se evaporaba. Tal vez va a parecer como que no está cocidito porque no va a salir totalmente limpio nuestro palillo, pero no se preocupen. Bueno, en este caso porque está más lleno. Pero ya lo llevé a refrigerar toda la noche. Puedes refrigerarlo unas 2 o 3 horas. Con eso queda más que firme. Y en este caso, que fue lo que nos quedó, de igual manera lo llevé a cocinar con el mismo método. Y este sí, a la hora ya tenía esta consistencia firme. Yo deduzco entonces que entre menos alto esté, puedes ocupar uno más grande, pues se va a cocer más rápido, ¿no? A este le puse caramelo líquido, es decir, de ese que venden en tiendas de repostería, y sin problema alguno ya ven que se desmontó. Y a este le pusimos el caramelo de azúcar. Listísimo, delicioso. Vamos a cortarlo y a probarlo en un momentito más. Espero que te guste esta idea. No olvides regalarnos una manita arriba si te ha gustado. No olvides seguirnos, que también estamos por Facebook, Instagram, TikTok. Por aquí van a estar apareciendo para que nos puedas seguir también por allá. Cuéntame si a ti te gusta más con caramelo hecho desde cero o bien caramelo ya preparado o ya comprado. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por ver este video hasta este punto. De verdad les agradezco de corazón. No olviden compartir este video, nos ayuda mucho, y regalarnos su manita arriba también nos ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Hasta Kira, que anda por aquí. Está rico, bien rico está. Está cremoso.